El millonario que llegó a casa y encontró a su hija y a su hijo adoptivos perdidos en la cocina. ¿Te has parado a pensar alguna vez en el verdadero precio del éxito? No me refiero a las cifras de una cuenta bancaria ni al tamaño de tu casa. Me refiero al precio que pagas cuando lo logras todo, pero pierdes lo único que realmente importa. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y nada a la vez. Un hombre que tuvo que perderlo absolutamente todo para descubrir lo que realmente importaba. Y te prometo, lo que ocurrió en la cocina de esa mansión cambiará por completo tu perspectiva sobre la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Prepara tu corazón, porque esta historia te hará llorar, te hará reflexionar e incluso podría cambiar tu vida. Había una mansión en las colinas de Guadalajara. No solo era grande, sino inmensa. De esas propiedades que ves en las revistas de lujo y piensas, quien vive ahí debe ser muy feliz. Pero si entrabas en esa casa, si caminabas por esos pasillos de mármol italiano y pisos relucientes, sentías algo que ninguna revista jamás retrataría. Sentías vacío. Ese vacío que resuena, que pesa, que sofoca. Dentro de esa lujosa prisión vivía un hombre. 62 años. Cabello canoso perfectamente cortado. Trajes que costaban más que un coche de lujo. Y una soledad tan profunda que parecía que se lo tragaría vivo en cualquier momento. Todas las noches era el mismo ritual. Se sentaba en el mismo sillón de cuero italiano. Se servía la misma copa de vino tinto que costaba una fortuna. Contemplaba las mismas llamas danzando en la chimenea. Y se hacía la misma pregunta sin respuesta. ¿Cuándo empezó el dinero a costarle el alma? Las paredes de esa mansión ya habían oído risas. Ya habían visto amor. Ya habían albergado a una familia de verdad. Pero eso fue hace mucho tiempo. Antes de la muerte. Antes de la pérdida. Antes de que el silencio se convirtiera en el único residente permanente de esa casa. María. Ese era su nombre. La mujer que había hecho de esa casa un hogar. La mujer cuya sonrisa iluminaba hasta el día más oscuro. La mujer que, con sus últimas fuerzas, le había tomado la mano y le había suplicado: prométeme que recuperarás a nuestro hijo. Prométeme que no dejarás que el orgullo destruya lo que queda de nuestra familia. Lo había prometido. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, había jurado que haría todo lo posible por reconectar con su hijo. Pero habían pasado 5 años desde aquel día. 5 años desde la última vez que María cerró los ojos. Y esa promesa permanecía enterrada bajo capas de cobardía disfrazada de no es el momento. Diego, su hijo, su único hijo, el niño al que había enviado a un internado en la Ciudad de México poco después de la muerte de María. Es para protegerlo, se dijo. Es para darle la mejor educación. Pero la verdad, esa cruel verdad que evitaba mirarla a los ojos, era mucho más dolorosa. Diego tenía los mismos ojos que su madre. Y simplemente no podía mirarlos a los ojos todos los días sin sentir que se ahogaba en el arrepentimiento. Diego tenía 22 años. 5 años sin verse en persona. 5 años de llamadas telefónicas que duraron menos que una canción en la radio. 5 años de regalos caros enviados en fechas importantes, como si el dinero pudiera reemplazar a los abrazos, como si un reloj de lujo pudiera compensar las palabras te amo, que nunca se dijeron. Los sirvientes de la mansión caminaban en silencio, como fantasmas siguiendo el protocolo. Rosa, la ama de llaves de 58 años que llevaba 2 décadas trabajando allí, aún recordaba los días dorados, días en que María tarareaba en la cocina, días en que el pequeño Diego corría por los jardines gritando de alegría, días en que la casa tenía alma. ¿Y ahora? Ahora, en la mesa, que antes tenía 12 comensales, solo había un hombre solitario. 22 asientos vacíos, 22 recordatorios silenciosos de todo lo que había perdido, o peor aún, de todo lo que había elegido perder. Y entonces, un jueves lluvioso de noviembre, el destino decidió intervenir. Era una de esas lluvias torrenciales que caen sobre Guadalajara como lágrimas del cielo. Estaba en su oficina de caoba y cuero, revisando informes financieros. Su fortuna había crecido otro 8% ese trimestre. Cifras impresionantes. Cifras que lo hacían sentir absolutamente vacío. El televisor estaba encendido en un rincón.
solo ruido de fondo. Ni siquiera prestaba atención hasta que algo le llamó la atención. Un reportaje especial, un incendio devastador en un orfanato en Oaxaca. Las imágenes eran espeluznantes. Las llamas envolvieron el edificio. Los bomberos entraron a toda prisa. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo, y entonces la cámara enfocó. Una niña, pequeña, de unos 7 u 8 años, sentada sola entre los escombros aún humeantes. Su vestidito estaba roto y carbonizado. Su rostro estaba cubierto de hollín y lágrimas. Pero no eran las lágrimas lo que atraía la atención. Eran sus ojos. Esos ojos enormes, oscuros y profundos. Ojos que habían visto el infierno, pero aún así se negaban a rendirse. Ojos que reflejaban dolor, sí, pero también una fuerza inexplicable. Una resiliencia que no debería existir en alguien tan pequeño. Y en sus manos, manchadas de ceniza, sostenía una muñeca, o lo que quedaba de una. La muñeca estaba tan quemada como el edificio que la rodeaba. Solo sobrevivió su cabeza de plástico derretido, y la niña la sostenía con tanto cuidado, con tanta delicadeza, como si fuera el tesoro más preciado del universo. El reportero se acercó con el micrófono. «¿Cómo te llamas, querida?» «Yasmín», respondió la niña. Su voz era suave pero firme. No había autocompasión en ella, solo una triste aceptación de la realidad. «¿Tienes familia? ¿Alguien a quien podamos llamar?» Yasmín negó con la cabeza. No, no había nadie. Nunca lo hubo. Y mientras abrazaba con más fuerza aquella muñeca quemada, algo dentro de él se quebró. ¿Conoces ese momento en el que algo cambia dentro de ti y nunca volverás a ser la misma persona? Fue ese. En ese preciso instante, al ver a esa niña entre las ruinas de todo lo que conocía, algo despertó en su interior. Algo que llevaba 5 años muerto. No era lástima. La lástima menosprecias. Era reconocimiento. Era ver tu propia alma destrozada reflejada en esos pequeños ojos. Era comprender que ambos estaban solos en el mundo, rodeados de cosas pero sin nadie. Esa noche no pudo comer. No pudo dormir. Recorrió la mansión vacía, pasando por habitaciones que nadie usaba, mirando fotografías de una familia que ya no existía. Y siempre volvía a esa imagen. Yasmín, la niña que sostenía una muñeca quemada como si fuera lo único que importaba en el mundo. A la mañana siguiente, hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Llamó a su abogado. «Averigua todo sobre ese orfanato de Oaxaca. Quiero ayudar. Dudó. Quiero conocer a esa chica». 3 días después, estaba en Oaxaca. Hizo una generosa donación para la reconstrucción. Habló con trabajadores sociales y luego la volvió a ver. Yasmín estaba sentada sola en un rincón del refugio temporal, hablando en voz baja con su muñeca quemada. Los demás niños jugaban en grupos, pero ella permanecía sola. No porque nadie quisiera jugar con ella, sino porque había aprendido, desde muy temprana edad, que era más seguro no encariñarse. Se acercó lentamente, como si se estuviera acercando a un pájaro herido que en cualquier momento pudiera salir volando. «Hola, Yasmín. Mi nombre es... Bueno, puedes llamarme señor». Ella lo miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para ese rostro joven, evaluando, midiendo, decidiendo si estaba a salvo o no. «Eres el hombre rico del que todo el mundo habla». No era una pregunta, era una afirmación. Sí, supongo que sí. ¿Viniste aquí para sentirte bien contigo mismo? La pregunta fue directa. Mucha gente lo hace. Vienen, se toman fotos, hacen donaciones y luego vuelven a sus vidas. Seguimos aquí. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Este niño de 8 años acababa de describir exactamente lo que estaba a punto de hacer. Vine porque te vi en la televisión y no podía dejar de pensar en ti. ¿Por qué? Porque me recordaste a alguien. ¿De quién? Dudó. Pero había algo en esa mirada que exigía honestidad. De mí mismo. Estás solo. Yo también lo estoy. Lo perdiste todo. Yo también lo perdí. Y cuando te vi sosteniendo esa muñeca como si fuera lo único que importaba, lo entendí.
porque así es como me siento también, como si estuviera sosteniendo los pedazos quemados de algo que solía ser hermoso. Yasmín ladeó la cabeza, viéndolo de verdad por primera vez. La soledad pesa mucho, ¿verdad? Es como cargar piedras invisibles que nadie más puede ver. Las lágrimas le escocieron los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Exactamente así. Miró su muñeca y luego a él. Y entonces hizo algo extraordinario. Le ofreció la muñeca. ¿Quieres abrazar a Lupita? Cuando estoy muy triste, abrazarla me ayuda un poco. Y allí, al recibir esa muñeca quemada de manos de aquella niña que no tenía absolutamente nada, comprendió. Esta niña compartía su único consuelo con una desconocida. Ofrecía lo poco que tenía. Practicaba una generosidad que él había olvidado que existía. 3 semanas después, tras montañas de papeleo, entrevistas con psicólogos, evaluaciones de trabajadores sociales y aprobaciones judiciales, Yasmín se iba de Oaxaca, pero esta vez no a otro albergue. Esta vez a una mansión en Guadalajara, a una casa que estaba a punto de convertirse en algo que no había sido en mucho tiempo, un hogar. El día que Yasmín cruzó esa puerta, la mansión volvió a respirar. Rosa lloró al ver a la chica bajar del coche, con sus enormes ojos mirando con asombro la inmensa propiedad que tenía ante sí. ¿Eso es todo?, preguntó Yasmín, con voz débil ante la inmensidad. Ahora es tu hogar, respondió. Y por primera vez en 5 años, la palabra hogar volvió a tener significado. Los primeros días fueron delicados. Yasmín exploraba cada rincón con cautelosa curiosidad. Tocaba las paredes como si fueran a romperse. Caminaba con ligereza, como si no le permitieran hacer ruido, y no sabía ser padre. No se le había dado bien con Diego. ¿Cómo podría hacerlo con esta chica que acababa de conocer? Pero Yasmín no necesitaba que él supiera todas las respuestas. Solo necesitaba que estuviera allí. ¿Puedo hacerte una pregunta?, preguntó una noche durante la cena. Era la primera vez en 5 años que él no comía solo en esa mesa gigante. Por supuesto. ¿Por qué me adoptaste? De verdad, no la respuesta amable que reciben los demás. La verdad. Dejó el tenedor lentamente, pensó con cuidado, porque esta chica merecía honestidad, porque cuando te vi en las noticias, vi a alguien que estaba pasando por algo terrible, pero no se rindió. Vi fuerza, vi coraje, y pensé, si tú puedes ser tan fuerte después de perderlo todo, tal vez yo pueda intentar serlo también. Tal vez puedas enseñarme a vivir de nuevo. Entonces, ¿me adoptaste para salvarte? La pregunta fue tan directa, tan honesta, que casi se rió. Sí, creo que sí. No sabía si te estaba salvando a ti o a mí mismo. Yasmín sonrió, y fue como si el sol hubiera salido en ese comedor por primera vez en años. Entonces nos salvaremos juntos. ¿Trato hecho? Conjunto. Y poco a poco, día a día, la transformación se produjo. Yasmín tenía el don de dar vida a cualquier espacio que ocupaba. Cantaba mientras caminaba por los pasillos. Dibujaba en cualquier papel que encontraba. Hacía 1000 preguntas sobre todo. Y poco a poco, él empezó a descongelarse. Rosa les comentó a los demás empleados que su jefe era diferente. Sonreía más. Se reía de las historias de Yasmín. Empezó a hablar durante las comidas en lugar de comer en silencio. La casa estaba cambiando. O mejor dicho, estaba volviendo a ser lo que siempre debió ser. ¿Tienes otros hijos?, preguntó Yasmín una noche, con esa honestidad brutal que tienen los niños. Se quedó paralizado. Yo tengo un hijo, Diego. ¿Dónde está? En la Ciudad de México, estudiando. ¿Por qué no viene a visitarnos? Es complicado. Yasmín frunció el ceño. Los adultos siempre dicen eso cuando no quieren explicar. No pudo evitar sonreír con tristeza. Tienes razón. La verdad es que no fui un buen padre para él. Cuando murió su madre, en lugar de estar juntos y sanar juntos, lo mandé lejos. Y ahora no me habla. Él sabe de mí. Envié una carta, pero no respondió. Yasmín guardó silencio un momento, asimilando la situación. ¿Lo extrañas? Todos los días y de todas las maneras posibles. Entonces deberías decirle eso. No es tan sencillo.
Creo que los adultos complicamos demasiado las cosas, dijo con la sencilla sabiduría de la infancia. Si amas a alguien y lo extrañas, debes decírselo, porque en acogida aprendí que el mañana no está garantizado. La gente se va, y a veces nunca regresa. Esas palabras permanecieron con él, resonando en su mente durante las semanas siguientes. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Diego vivía una vida que parecía perfecta desde fuera. Universidad prestigiosa, departamento caro, dinero en el banco, pero odiaba cada segundo, porque cada peso que su padre depositaba era un recordatorio de que su padre creía que podía comprar la absolución, comprar la redención, comprar el amor. Cuando llegó la carta, Diego casi la tira sin abrirla. Reconoció la letra formal de inmediato, pero algo lo hizo dudar. Quizás fue la curiosidad, quizás fue esa tenaz chispa de esperanza que intentaba matar, pero se negaba a morir. La carta era breve, demasiado formal, muy típica de su padre. Le informaba que había adoptado a una niña, que le gustaría que Diego la conociera, que podía visitarla cuando quisiera. Diego rió, una risa amarga y sin alegría. ¿Ahora decide ser padre? Ahora que ha encontrado una hija sustituta que no le recuerda a ella. Arrugó la carta y la tiró a la basura. Pero esa noche no pudo dormir, y al día siguiente la sacó de la basura, la alisó y la guardó en el cajón. No sabía por qué, solo sabía que no podía deshacerse de ella por completo. Pasaron las semanas. La carta seguía en el cajón, pero no olvidada. Diego se decía a sí mismo que no le importaba, que su vida estaba bien, que había seguido adelante, pero la verdad seguía susurrando en las noches de insomnio. Quería creer que la gente podía cambiar. Quería creer que su padre podía ser diferente. Quería creer que las familias podían recomponerse. Y entonces, tras una carrera particularmente difícil y una pelea con su novia que lo acabó todo, Diego se encontró en el coche, conduciendo, sin un destino claro al principio. O al menos eso se decía a sí mismo. 4 horas después, estaba estacionado frente a las puertas de la mansión donde se había criado. Le temblaban las manos al volante. Había jurado que nunca volvería atrás. Había jurado que su padre tendría que humillarse, suplicar, demostrar que había cambiado antes de considerar perdonarlo. Pero allí estaba, de vuelta. Salió del coche y caminó hacia la verja, aferrándose a la reja de hierro. Todo seguía igual, pero también era diferente. El jardín parecía más animado. Había juguetes esparcidos por el césped, una pelota, un osito de peluche, un cubo de playa. Presionó el intercomunicador. ¿Sí? La voz familiar de Rosa. Rosa, soy yo, Diego. Un silencio de asombro. Luego, un grito ahogado de alegría. Señor Diego, Dios mío, un momento. La puerta se abrió. Diego entró. Cada escalón pesaba 1 tonelada. Subió los escalones. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Rosa se quedó allí, con lágrimas en los ojos. Lo abrazó fuerte. Mi hijo ha vuelto. Y entonces lo oyó. Un sonido que venía de la cocina. Risas, risas alegres, como las de un niño. Siguió el sonido como hipnotizado. Y allí, en el centro de la enorme cocina profesional que tanto le gustaba a su madre, estaba una niña pequeña, cubierta, y cuando digo cubierta, quiero decir completamente cubierta, de harina. Había harina en su cabello oscuro, en su nariz, en sus mejillas, en su ropa, en el suelo, a su alrededor, y estaba de pie sobre un taburete, arrodillada sobre la encimera, con los brazos hundidos hasta los codos en un tazón gigante de masa. No, Lupita, le dijo a la muñeca quemada que estaba cerca. Tienes que ponerle más chocolate. Todo el mundo sabe que las galletas sin mucho chocolate no son galletas de verdad. Diego se quedó allí, paralizado en la puerta. ¿Era esta la niña que su padre había adoptado? ¿Esta pequeña fuerza de la naturaleza cubierta de harina y de alegría absoluta? Yasmín sintió su presencia y se giró. Sus enormes ojos oscuros lo observaron con curiosidad, pero sin miedo. Hola, dijo con naturalidad. ¿Quién eres?
Diego abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. Todas las palabras de enfado que había ensayado, todos los discursos preparados, simplemente se evaporaron ante aquella chica cubierta de harina. Yo vivía aquí, hace mucho tiempo. Yasmín ladeó la cabeza, dejando caer más harina. Eres Diego. No era una pregunta. Lo soy. ¿Cómo lo sabes? Tu padre habla de ti. Volvió a sus galletas, dándole forma a otra con cuidado. Todas las noches mira tu foto y se pone triste. Dice que eres inteligente y fuerte, y que lo siente. Diego sintió una opresión en el pecho. Él habla de mí. Siempre. Te quiere muchísimo, solo que no sabe cómo decírtelo. Lo miró de nuevo con esos ojos penetrantes leyéndolo. ¿Tú también lo quieres? ¿Por eso volviste? Yo no lo sé. Yasmín asintió como si eso tuviera todo el sentido. Está bien no saberlo. Rosa dice que los sentimientos son complicados. Saltó del taburete y se acercó a él. Sus pequeñas manos cubiertas de masa tomaron las suyas sin dudarlo. Pero sé una cosa que aprendí en el orfanato. La familia no tiene que ser perfecta, simplemente tiene que ser real. Lo jaló de la mano hasta la mesa donde había una bandeja de galletas ya horneadas. ¿Quieres probar algunas? Yo hice algunas. Bueno, Rosa me ayudó con el horno porque es peligroso, pero la receta fue idea mía. Diego se encontró siendo guiado. Se sentó y aceptó una galleta aún caliente. Era la mejor galleta que había probado en su vida. O quizás era porque hacía tanto tiempo que nadie le hacía algo con cariño. ¿Bien?, preguntó Yasmín con entusiasmo. Delicioso. Sonrió tan alegremente que Diego no pudo evitar devolverle la sonrisa. Deberías quedarte a cenar. Ahora comemos juntos. Yo, Rosa, tu papá, a veces Martínez del jardín. Qué bien. Se acabó comer solo y sentirme triste. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos. Su cuerpo se tensó instintivamente. Y entonces apareció su padre en la puerta de la cocina. El tiempo se detuvo. Padre e hijo, separados por metros físicos y años de dolor, se miraron. Diego notó que su padre había envejecido. Más arrugas, más canas, pero también había algo diferente. Algo en la forma de mantener los hombros, algo en el brillo de sus ojos. Diego, susurró su padre, una palabra que envolvía mil. Sorpresa, esperanza, miedo, amor. Padre, respondió Diego, con la voz más entrecortada de lo que pretendía. Yasmín las miró con ojos sabios. Oh, ya entiendo. Necesitan un tiempo en familia. Cogió a Lupita en brazos. Vamos, Lupita, vamos a ver cómo están las otras galletas. Pero antes de irse, se detuvo junto a Diego, se puso de puntillas y susurró lo suficientemente fuerte para que ambos lo oyeran. Él te quiere de verdad, ¿sabes? Y lo siente. Simplemente no se le dan bien las palabras. Los adultos somos bastante malos con eso. Y luego se fue, dejando a padre e hijo solos en esa cocina que olía a galletas y segundas oportunidades. El silencio era tan denso que parecía sólido. Fue su padre quien lo rompió primero. No esperaba que vinieras. No lo planeé. Simplemente estaba conduciendo. Y de repente estaba aquí. Silencio de nuevo. Las galletas están buenas, dijo Diego inútilmente. Su padre soltó una risa breve y sin humor. Yasmín insiste en aprender a cocinar. Dice que la comida hecha con amor sabe diferente. Pausa. Creo que tiene razón. Diego miraba a cualquier lado menos a los ojos de su padre. Así que la adoptaste. Intentar. ¿Por qué? Porque... Su padre suspiró con cansancio. Porque cuando la vi en las noticias, vi a una niña sola en el mundo. Y reconocí esa soledad. Porque yo también estaba solo. Porque convertí esta casa en una tumba y a mí mismo en un fantasma. Y pensé... Su voz se apagó. Pensé que tal vez si podía salvarla, tal vez podría aprender a salvarme a mí mismo. ¿Y funcionó? Ella me salvó mucho más de lo que yo la salvé a ella. Su padre finalmente lo miró fijamente. Pero no me salvó del todo, porque todavía había un vacío. Faltaba una persona, tú.
Diego sintió que sus defensas empezaban a resquebrajarse. Me mandaste lejos. Lo sé. Cuando mamá murió y más te necesitaba, me enviaste lejos. Lo sé. Su voz estaba cargada de emoción. Elegiste la soledad antes que a mí. Lo sé. Una pausa profunda. Y fue la peor decisión que he tomado en toda mi miserable vida. Diego levantó la vista y finalmente se encontró con la mirada de su padre. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Su padre se movió lentamente, sacó una silla y se sentó frente a Diego. Porque soy un cobarde. Porque cada vez que te miraba, la veía a ella. Tus ojos son los suyos. Tu sonrisa es la suya. Y el dolor de perderla fue tan intenso que no podía respirar cuando estabas cerca. Así que te despedí. Me convencí de que estaba haciendo lo mejor para ti. Pero la verdad es que estaba siendo egoísta. Y tendré que cargar con eso el resto de mi vida. Me rompiste el corazón, dijo Diego con voz temblorosa. Ya había perdido a mi madre. Y luego te perdí a ti también. Lo sé, y lo siento. Dios, lo siento mucho. Empezó a llorar. Si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Me quedaría contigo. Lloraría contigo. Sanaríamos juntos. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo decirte que lo siento y suplicarte una oportunidad para mejorar. Diego sintió sus propias lágrimas. Me debes 5 años. Lo sé. Me debes miles de conversaciones. Lo sé. Me debes todo. Te lo debo todo. Su padre extendió la mano por encima de la mesa. Esta temblaba en el aire. Y sé que no puedo compensarte. Sé que podría ser demasiado tarde. Pero si me das una oportunidad, solo una, pasaré el resto de mi vida intentando ser el padre que siempre mereciste. Diego miró esa mano extendida. Pensó en todos los años de dolor, todas las noches que lloró, todas las veces que necesitó un padre y no tuvo a nadie. Pero entonces pensó en Yasmín, esa niña que había caminado a través del fuego literal y aún así logró sonreír, que lo había perdido todo y aún tenía el coraje de amar, que veía el mundo no por lo que le había arrebatado, sino por lo que aún podía darle. La familia no tiene por qué ser perfecta, había dicho. Simplemente tiene que ser auténtica. Diego respiró hondo. Y entonces, con la mano temblando tanto como la de su padre, extendió la mano por encima de la mesa. Sus manos se encontraron en el centro. El agarre fue vacilante, luego firme, luego tan fuerte que dolía. Y entonces ambos estaban de pie, y su padre lo abrazó. Un abrazo desesperado, fuerte, empapado de lágrimas. Y Diego, que había jurado no volver a llorar delante de su padre, se derrumbó. 5 años de lágrimas contenidas, derramándose de golpe. Lo siento, susurró su padre como un mantra. Lo siento, lo siento, lo siento. Y Diego se oyó decir, yo también, te odié. Dije cosas horribles. Juré que nunca te perdonaría. Tenías todo el derecho, pero yo también me equivoqué. Nunca pregunté cómo estabas. Nunca consideré que tú también estuvieras sufriendo. No saben cuánto tiempo estuvieron así. Podrían haber sido minutos, horas. El tiempo perdió su sentido, hasta que oyeron un susurro desde la puerta. Shh, Lupita, lo están pasando genial. Ambos se giraron. Yasmín miró por la puerta, intentando ser discreta y fracasando por completo. Yasmín, dijo su padre con una risa húmeda. Entra, corrió hacia mí, radiante. ¿Ya se reconciliaron? Somos una familia de verdad. Diego miró a la chica que acababa de conocer. Esa fuerza de la naturaleza que había hecho lo imposible, que había resucitado a su padre de la muerte emocional. Sí, dijo, sonriendo sinceramente por primera vez en años. Creo que sí. Yasmín gritó de alegría y corrió hacia ellos, extendiendo los brazos para alcanzarlos a ambos. ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! Y allí, en aquella cocina con olor a galletas y a nuevas posibilidades, 3 personas rotas de distintas maneras empezaron a volverse unidas. Las siguientes semanas transcurrieron en una delicada recuperación. Diego regresó a la Ciudad de México para arreglar sus asuntos, pero ahora llamaba todos los días. Conversaciones serias. Su padre le contaba las aventuras de Yasmín.
y Yasmín siempre contestaba el teléfono, charlando de su nuevo hermano mayor. Un mes después, Diego regresó. Al cruzar la puerta, no sintió el peso del pasado. Se sintió como en casa. «¡Diego!», gritó Yasmín, saltando a sus brazos. «Hice tu cuarto precioso. Y mira». Sacó algo del bolsillo. Pulseras de la amistad para los tres. Azul para ti, verde para mí, rojo para papá. Así siempre recordamos que somos un equipo. Diego tomó la pulsera mal hecha. Era lo más hermoso que había recibido en su vida. Lo usaré todos los días. Esa noche, por primera vez en incontables años, la mesa estaba llena. No con 12 personas, sino con 3. Y 3 era perfecto. 3 era suficiente. 3 era familia. Durante la cena, Yasmín habló de su clase de arte, hablando a 1000 por hora. Su padre la escuchaba atentamente. Y Diego se relajó. Las tensiones que ni siquiera sabía que cargaba comenzaron a disiparse. Después de cenar, Yasmín los llevó al jardín de rosas. «Este era el lugar favorito de tu mamá», dijo en voz baja. «Tu papá me habló de ella. Parecía muy simpática». «Era», dijo Diego con un nudo en la garganta, «la mejor. Siento mucho que la hayas perdido. Debe doler mucho». «Duele, pero cada vez es más fácil, poco a poco». Yasmín asintió con sabiduría. El anhelo nunca desaparece del todo. Simplemente aprendemos a llevarlo de una manera que no duela tanto. Pausa. «Pero también estoy feliz porque significa que tuviste amor, y el amor vale la pena, incluso cuando duele». Diego se arrodilló a su altura. «¿Cómo te volviste tan lista?». Se encogió de hombros. «Cuando pasan cosas malas tienes una opción. Puedes dejar que te amarguen, o puedes dejar que te enseñen a ser amable. Yo elijo ser amable. A veces es más difícil, pero es mejor. Sabes que eres increíble, ¿verdad?». Yasmín sonrió, avergonzada. «Sé que tengo suerte. No tenía nada, y ahora lo tengo todo. Tengo una casa, tengo un padre, y ahora tengo un hermano que me enseñará a jugar al fútbol, me protegerá y me dejará usar su celular. Definitivamente voy a hacer todas esas cosas». «¿Prometido?». «Prometido». Yasmín le tendió el meñique. «¿Promesa de meñique?». Diego entrelazó su dedo con el de ella. «Promesa de meñique». Más tarde, después de que Yasmín se durmiera, no sin exigirles a ambos que leyeran parte de su historia, padre e hijo se encontraron en el jardín. Se sentaron en silencio, contemplando las estrellas. Un silencio reconfortante esta vez. «Ella es especial», dijo finalmente Diego. «Es un milagro», coincidió su padre. «Me estaba muriendo, no físicamente sino en todos los sentidos, y esta niña llegó a mi vida y me recordó que aún había razones para vivir. Ella tiene ese efecto en la gente. Ella habló mucho de ti antes de que llegaras». Estaba muy emocionada. No dejaba de hacerme miles de preguntas sobre ti. Diego sonrió. «¿Y qué dijiste?». «Que la amarías, que era imposible no amarla, y tenía razón. Lo eras». Diego hizo una pausa. «Papá, necesito decirte algo». «¿Qué es?». «Te perdono, de verdad, completamente». Su padre estaba muy callado. Cuando habló, su voz era ronca. «No sé si merezco esto. Quizás no, pero he decidido que ya no quiero cargar con la ira. No quiero perder más tiempo, porque Yasmín tiene razón. El mañana no está garantizado, y no quiero pasarme la vida lamentando no haber aprovechado al máximo el tiempo que tenemos». Su padre se giró, con lágrimas en los ojos. «¿Cuándo te volviste tan sabio?». «Lo aprendí de una niña de 8 años cubierta de harina». Ambos rieron, y fue un sonido hermoso que el jardín no había escuchado en mucho tiempo. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo su padre en voz baja. «Del hombre en el que te has convertido, de la bondad que tienes a pesar de todo. Ella también estaría orgullosa de ti, por intentarlo, por abrirte, por darle otra oportunidad al amor. ¿Crees que ella aprobaría la adopción?». «Creo que ella lo enviaría». Creo que miró hacia abajo y pensó: «Perfecto, uniré a estas 2 almas rotas para que se sanen mutuamente». Su padre soltó una risa húmeda. «Eso suena exactamente como algo que ella haría». Se quedaron en el jardín hasta tarde, hablando de todo y de nada.
recordando buenos momentos, haciendo planes para el futuro, construyendo puentes sobre los abismos del pasado. Y desde adentro, desde su ventana, Yasmín observaba con Lupita en brazos. «¿Ves, Lupita?», susurró. «Te dije que se reconciliarían, porque el amor es más fuerte que el dolor. Siempre lo es». Pasaron los años. La casa seguía transformándose. Diego regresó a Guadalajara definitivamente, trabajando con su padre, expandiendo negocios no para acumular riqueza, sino para crear oportunidades de retribuir. Juntos crearon la Fundación Corazón de Hogar, que ayuda a niños en orfanatos. Yasmín se convirtió en embajadora de la fundación. Habló en eventos, compartió su historia e inspiró a miles. «La familia no se trata de sangre», decía siempre. «Se trata de elegir amar a alguien cada día». Y entonces llegó el momento que todos temían, pero sabían que llegaría. A los 77 años, rodeado de todos sus seres queridos, padre descansó por última vez. Sus últimas palabras fueron sencillas: «Lo tuve todo, y luego lo perdí todo. Pero cuando pensé que no quedaba nada, te encontré. Y eras más que todo. Eras lo único que importaba». Cientos de personas acudieron al funeral. Todos los niños que la fundación había ayudado. Todas las familias unidas. Todas las personas conmovidas por esta historia imposible. Cuando le tocó hablar a Yasmín, ahora una mujer de 26 años, subió al podio. «Mi padre», y era mi padre en todo sentido. Solía decir que solo era un hombre de negocios con suerte. Pero no fue suerte. Fue decisión. Eligió verme. Eligió buscarme. Eligió abrir su corazón incluso cuando estaba roto. Hizo una pausa, dominada por la emoción. Mateo se acercó y se paró a su lado. Sí, habían adoptado a otro niño 2 años después. Un niño sordo de 9 años al que todos rechazaban, pero al que reconocían como perfecto. Y entonces volvió a elegir, continuó. Eligió buscar a Diego, eligió reconectar, eligió perdonar y ser perdonado. Diego se unió a ellos, formando una fila de 3. «Mi padre cometió errores», dijo Diego con sinceridad. No era perfecto, pero lo admitió. Se disculpó y pasó el resto de su vida demostrando que la gente puede cambiar, que nunca es demasiado tarde. «Así que esto es lo que quiero que te lleves», dijo Yasmín. «No importa dónde estés, no importa los errores que hayas cometido, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo destrozado que te sientas, puedes elegir de otra manera. Ahora, hoy, en este momento, puedes elegir perdonar, puedes elegir reconectarte, puedes elegir amar». Y cuando haces eso, cuando lo haces realmente y con valentía, ocurren milagros. Años después, la familia siguió creciendo. La fundación operaba en 15 países. Yasmín escribió libros sobre la familia y la sanación. Mateo era un animador aclamado. Diego expandió el negocio para crear más oportunidades de retribuir. ¿Y la mansión en Guadalajara? Ahora servía como centro de formación para padres adoptivos. Los jardines se usaban para terapia. Y la cocina se usaba para clases donde las familias aprendían a reconectar preparando comida juntas. Una tarde, Yasmín trajo a sus 2 hijas de visita. Mateo estaba allí con sus gemelos. Diego con sus 3 hijos. Todos los niños corrían por el jardín y la risa inundaba el ambiente. Los 3 hermanos se sentaron donde su padre se había sentado tantas veces. ¿Crees que lo sabe?, preguntó Mateo en voz baja. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Él lo sabe, dijo Yasmín con seguridad. Él y mamá María están observando. 1000 vidas cambiaron, dijo Diego. Todo porque un hombre solitario vio a una niña cubierta de hollín y decidió hacer algo. No, corrigió Yasmín. Todo porque eligió el amor cuando era más fácil elegir la indiferencia. Porque eligió la acción cuando era más fácil cambiar de rumbo. Porque eligió el crecimiento cuando era más fácil quedarse estancado. Fuimos milagros el uno para el otro, continuó. No hubo salvador ni salvador. Solo había personas rotas que se reencontraban y descubrían que juntas podían completarse. Observaron a los niños jugar. Nuevas generaciones que crecerían sabiendo que la familia es una elección, que el amor no tiene límites, que todos merecen pertenecer. Yasmín miró el rosal, aún floreciente, aún hermoso. Gracias, papá,
Susurró al viento: gracias, mamá María, por creer, por enseñar, por demostrar que los milagros son reales. Y si prestabas atención, podías jurar que el viento traía de vuelta: gracias, hija mía, por salvarnos también a nosotros. Y así termina, aunque no termina, nuestra historia. Porque en algún momento de este momento hay un niño esperando. Hay un padre que necesita perdonar. Hay un hijo que necesita ser perdonado. Hay una familia esperando ser creada. Y ahí estás tú. Tú que escuchaste esta historia hasta el final. Entonces, ¿qué harás con esto? ¿Qué invocarás? ¿Qué perdón ofrecerás? ¿Qué amor elegirás? Porque la historia no está completa hasta que la haces tuya, hasta que demuestres en tu propia vida que existen segundas oportunidades, que las familias pueden sanar, que el amor siempre triunfa. El millonario que regresó a casa no era solo un hombre, era un símbolo de todos los que hemos perdido el rumbo. Y la niña cubierta de hollín no era solo una niña, era un recordatorio de que incluso en las cenizas, la belleza aguarda. Este es el mensaje final: tienes el poder de crear milagros, tienes la capacidad de cambiar vidas, tienes la oportunidad de elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, la esperanza sobre la desesperación. Solo tienes que decidir. Decide que hoy es el día, que ahora es el momento, que tú eres la persona. Y cuando tomas esa decisión, cuando eliges el amor con verdadera valentía, todo cambia. Tu mundo se transforma, tu corazón se abre, y descubres lo que esta familia descubrió: que los verdaderos tesoros de la vida no se encuentran en cajas fuertes, se encuentran en cocinas, cubiertos de harina, se encuentran en abrazos tras largas separaciones, se encuentran en promesas de meñique que nunca se rompen, se encuentran en jardines donde las rosas siguen floreciendo, se encuentran en niños que ríen, se encuentran en familias elegidas, creadas y amadas. Este es el verdadero final. No es un hombre que muere rodeado de riquezas, sino un hombre que muere rodeado de amor. Y en realidad, ¿cuál es la diferencia entre existir y vivir? La respuesta es simple: amor. Siempre ha sido amor, siempre será amor. Así que ve ahora, ve y ama, ve y elige, ve y crea tu propio milagro, porque tu historia te espera, y el mundo necesita el amor que solo tú puedes dar. Esta familia demostró que es posible. Ahora te toca a ti demostrarlo también. Los milagros no ocurren para nosotros, ocurren a través de nosotros. Un acto de amor a la vez, una decisión valiente a la vez, una familia creada a la vez, hasta que el mundo entero se transforme. Una cocina, un abrazo, un hogar, uno a la vez. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para perdonar, y nunca, jamás, es tarde para abrir tu corazón al amor. Déjanos un comentario diciéndonos: ¿qué decisión tomarás hoy? ¿Qué puente construirás? ¿A qué amor le darás una oportunidad? Porque toda historia de amor merece ser contada. Y tu historia, tu viaje de transformación, apenas comienza.